seminario colegiado Transiciones para la Paz. Ese ejercicio lo venimos haciendo con o sea, es un proyecto de investigación que surge a raíz de las inquietudes de las recomendaciones que plantea la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en su respectivo informe del año 2022, y donde pues empezamos a encontrar como algunos hallazgos, ¿no?, importantes en materia de recomendaciones. Ay, no. Luz Marina. Ay, sí, qué pena. Entonces, Que me dijeron sí. de un gol. Ay, bueno, dale, Entonces continúa, sí. estábamos, como comentando un poco el antecedente del proyecto de investigación. Nosotros venimos trabajando en estos momentos alrededor del ejercicio de formación frente a estas recomendaciones que nos da la Comisión para el Esclarecimiento para la Verdad, en un punto esencial que es el fortalecimiento de comunidades energéticas en el país para la construcción de paz en los territorios. Entonces, el día de hoy nos convoca empezar a pensar cuáles son como esos primeros eslabones en materia de proyectos formativos, de materia de proyectos pedagógicos, porque también vamos a hablar un poco de la escuela, que se pueden desarrollar frente a cómo la transición energética, que es, digámoslo, ese resultado de esa demanda que tenemos dentro de las recomendaciones de la Comisión para la Construcción de Paz en el Territorio, pues se puede hacer realidad. Entonces, hoy vamos a trabajar puntualmente sobre esos proyectos de formación en liderazgo social, comunitario y pedagógico alrededor de la transición energética y de diferentes escenarios para la mitigación del cambio climático. ¿Sí? Seamos conscientes que este tipo de propuestas son cada vez más interdisciplinares y transdisciplinares en su esencia, porque estamos buscando que los proyectos de formación tanto en escuelas rurales como en comunidades que se dedican al trabajo con formación política para liderazgo social tenga como principio rector estas recomendaciones que plantea el informe de la comisión. Entonces voy a compartir la pantalla en estos momentos y quiero como presentar una especie podemos hablar como de ejercicio, ¿cierto? De reconstrucción histórica y nociológica frente a lo que entendemos por esos proyectos de formación en liderazgo social para la transición energética. Es un ejercicio que vengo retomando desde el año pasado, o sea, es algo que he venido como ahondando un poco. Nace también como investigador, nace esta inquietud en el proyecto de investigación denominado Prácticas Formativas y Comunitarias en escenarios de educación rural atravesadas por el conflicto armado colombiano. Este es un proyecto que lideramos desde la Facultad de Educación con el profesor John Jairo Mateus, y pues que aquí quien está presente, mi compañera Luz Marina Lara Salcedo, pues también hace parte de este equipo de investigación. En ese primer momento, cuando empezamos a indagar por las prácticas formativas, comunitarias que giran alrededor de la educación rural, nos encontramos con una muy puntual que era los emprendimientos y los proyectos de emprendimiento para la transición energética en el territorio. Porque somos conscientes que pensarnos la transición energética, la soberanía alimentaria, la seguridad hídrica, ¿cierto? La formación política para los líderes comunitarios en las zonas rurales son puntos esenciales de una agenda prioritaria que necesitamos como país para garantizar la construcción de paz en los territorios. Entonces, desde ahí nace esa inquietud como investigador, o sea, nace en el ejercicio del trabajo con mis compañeros para ese proyecto. Y bueno, en esta ocasión, ya construido y conformado este equipo con nuestros colegas de la Facultad de Ingeniería y de Comunicación, pues he decantado un poco más sobre cómo este ejercicio de transición energética puede ser un proyecto formativo para las comunidades. Entonces quiero empezar con una primera parte que es la reflexión nociológica y sociocultural de la escuela latinoamericana. ¿Sí?
¿Qué es lo que entendemos realmente por la práctica pedagógica? ¿Qué es lo que entendemos por la práctica formativa? Muchas veces, si a nosotros nos preguntan esto, lo primero que llega es el recuerdo que tenemos de la escuela, ¿no? Nuestra escuela con la cual fuimos formados siempre fue una escuela que en muchos de sus modelos, digámoslo, estaba sustentado entre el construccionismo, por un lado, si eran unas, digamos, escuelas y colegios que tenían unos desarrollos en términos de modelos pedagógicos más avanzados, otras todavía seguían aplicando un poco como a esa mirada estructuralista del conocimiento y estaban incluso sustentando otras formas de construcción de modelos, ¿no? Que actualmente son un poco más amplios, como los menciona Julián de Subiría, ¿no? Escuelas como la inteligencia, la escuela inteligente, todos estos modelos que hacen parte pues de la contemporaneidad. Pero en Colombia en particular, estos modelos entran en una circunstancia de tensión porque hay un fenómeno en términos sociales y culturales que no permite que el proyecto educativo se desarrolle en términos de modelo como se desarrolló, por ejemplo, para Norteamérica y para el caso de los países europeos, y es el caso del conflicto armado. ¿Sí? El conflicto armado fue una dimensión no solamente en términos socioculturales o sociopolíticos que intervino en la vida de las personas, sino que fue una dimensión que terminó como deconstruyendo el lugar en cómo las personas se veían a sí mismas en una comunidad. ¿Sí? A eso le llamamos la reflexión nociológica, es decir, cómo eso en términos de construcción de conocimiento atravesó la formación de un sujeto, la construcción de ese sujeto en una reflexión con relación al contexto en el que vive. Entonces, por ejemplo, yo quiero traer a colación este punto que me parece importante, esta fotografía de Caín y Abel, de Jesús Abad Colorado. Ustedes saben que pues, es un fotógrafo que se dedicó por mucho tiempo en su reportería cuando trabajaba para el diario El Colombiano en Medellín, pues recoger algunas experiencias de cómo el conflicto armado había atravesado la vida de las personas. Y una de esas dimensiones, que es la dimensión pedagógica, recoge pues en esta fotografía, ¿no? Es una repisa de un tablero que, como ustedes saben, como todos nos formamos en su momento, era, digámoslo, de tiza, ¿sí? Y pues era uno de los pequeños fragmentos que se encontró en una de estas escuelas que fueron atentadas por los grupos armados, especialmente por las antiguas FARC, ¿no? Entonces, mire, leamos este ejercicio como esta reflexión que hay en el tablero. Dice, Caín y Abel. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín era labrador y Abel pastor de ovejas, ¿no? Caín ofrecía los frutos en sacrificio. Caín le tenía envidia a Abel. Abel un día invitó a Caín a pasear por el campo y cuando estuvieron solos, Dios llamó a Caín y le dijo, ¿dónde está tu hermano? Abel le contestó, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Y Dios le dijo, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, ¿no? Entonces, si lo vemos en términos de la reflexión, pues es obvio que es una reflexión que habla de una escuela muy instruccional, habla de una escuela que todavía seguía pensándose sobre, bueno, en la formación religiosa, por ejemplo, para este caso, era una forma de encontrar la construcción de unos valores que reflexionaban sobre una sociedad que estaba conformándose para ese momento, ¿no? Una sociedad que incluso para los inicios del siglo XXI y finales del siglo XX, pues seguía siendo muy moderna. Era una escuela que llamaba todavía mucho como a ese carácter instruccional, llamaba mucho como a la capacidad de reiteración como una forma de construcción de conocimiento. ¿Qué fue lo que pasó? Que el conflicto armado hizo que los maestros y las maestras en las comunidades rurales configuraran un nuevo lugar, ¿sí? Y muchos de ellos y muchas de ellas pasaron a constituirse como las figuras de los líderes sociales en el territorio. Incluso muchos de los líderes asesinados durante todas estas últimas décadas, en las cuales incluso antes de la firma del acuerdo como también después de él, han sido maestros que durante el tiempo que fueron acompañando los procesos de formación en los territorios rurales colombianos, se fueron encontrando con la necesidad de configurarse y de constituirse como unos sujetos políticos que lograran, digámoslo, contrarrestar, que lograran como cuestionar
el lugar del maestro en ese ejercicio de formación, ¿no? El lugar de los grupos armados en esos espacios de vida. Entonces, el maestro y el líder social han sido los precursores de diferentes espacios de formación alrededor de los cambios históricos, políticos, éticos y estéticos que han tenido los territorios rurales. Digámoslo, pues desde aquí parte una hipótesis y es que es muy normal que veamos que, digamos, los proyectos que surgen alrededor de la transición energética, del cambio climático, de las preocupaciones que, digamos, lo atentan contra la comunidad, sean cada vez más el punto de partida de los maestros para construir sus aulas de clase, ¿sí? Porque la clase que estaba llegando en ese entonces, que era una clase de carácter instruccional, no estaba llegando a los estudiantes, o sea, no estaba llegando a las familias, estaba desconectándose de ese contexto en el que vivían las comunidades, ¿sí? El maestro tenía que ir a leer la comunidad para que a partir de allí se configurara un plan de trabajo, una planeación, un currículo, ¿sí? Desde ahí se plantea que el currículo es una construcción política de una comunidad. O sea, eso es un tejido político que deja ver las apuestas que tiene una comunidad en relación con los fenómenos de vida que vive. Entonces, claro, el maestro se vuelve ese líder social, ¿sí? En sus manos está no solamente el proyecto formativo de una escuela, sino también está la posibilidad de cuestionar, de interpelar digamos, esa configuración de Estado-nación que estamos formando como sujetos a nivel tanto colombiano como latinoamericano. Ahí creo que es importantísimo pues retomar conceptos como les decía, ¿no? El currículo, que es una estructura que siempre nos la habían enseñado como una estructura pensada en una diagramación de conceptos, ¿cierto? Donde hay una necesidad de mesurar, de medir esos conceptos a través de un ejercicio disciplinar, cuando pues el maestro estaba enfrentándose a, bueno, voy a dar la clase de matemáticas o tengo que incluso revisar qué es lo que pasa en el entorno para que mi clase de matemáticas pueda entender, leer, configurar un espacio de vida de las comunidades que estaban siendo atravesadas por el conflicto armado en su momento. Entonces es ahí donde la figura del maestro nociológicamente le da vida, ¿cierto? Le da un color diferente a cómo, digámoslo, esos modelos de orden pedagógico contemporáneo que se vivieron en otros países, pues tuvieron lugar. Por otro punto, pues el Observatorio Nacional de Paz en Colombia, ¿sí? Mediante su informe Crear y Resistir desde los Movimientos Sociales, plantea que hay unas maneras de entender los proyectos formativos en las comunidades, ¿sí? Si bien yo soy maestro de escuela y tengo todo el saber pedagógico y disciplinar en mis manos para trabajar con las comunidades, también ese lugar de liderazgo social, o sea, de líder social dentro de la comunidad, llevó a pensar que la movilización social podía ser una forma también o un proyecto formativo dentro de la escuela, ¿sí? Esa movilización social era una forma de cuestionar a todo lo que aquello se llamaba educación dentro del territorio, ¿sí? O sea, el maestro logró como colocar de nuevo en la escena, digámoslo, de la escuela, de la clase, la esencia de vida que tenían las comunidades, lo que sucedía en la comunidad, cómo en la comunidad ese ejercicio de pensar los fenómenos que atraviesan el bienestar y la convivencia de esa comunidad terminaban delimitando unas prácticas diferentes, configurando unos ejercicios curriculares diferentes, ¿sí? Esa movilización social terminó en algún momento por configurarse como un proyecto formativo. Y es ahí donde se empiezan a presentar nociológicamente las diferencias entre los proyectos pedagógicos de las escuelas rurales con las prácticas formativas o comunitarias que se instalan dentro de esas comunidades, pero que salen de la escuela también buscando la transformación de la comunidad. ¿Sí? La pedagogía, esos procesos, esas prácticas pedagógicas en la escuela seguían girando en su momento alrededor de los contenidos, de los temas, de los conceptos que provenían de las propias disciplinas, del saber disciplinar que llegaba el maestro, porque ustedes saben que hubo una gran ola de maestros que llegaron a los territorios a través de las convocatorias del magisterio, especialmente la convocatoria del 2277, que ya son más, yo creo que ya quedan muy pocos maestros
en ese régimen, porque yo creo que ya están o sea, son muy pocos los que quedan para pensionarse, y ese régimen, pues digámoslo, de maestros, o sea, toda esa camada de maestros tenía un propósito, y el propósito que tenían era enseñar desde la disciplina. Muchos habían sido formados por escuelas muy clásicas de la educación, donde conservaban esos modelos modernos pedagógicos. Entonces muchos llegaron al territorio, pues digámoslo, con la necesidad de decir, bueno, ¿qué es digámoslo, el caso del profesor de matemática, que es un axioma, que es un razonamiento lógico, ¿sí? Y en ese sentido, mientras se iban dando los fenómenos de la vida social, política y cultural del entorno, pues se venía, digámoslo, como casi que atrincherando la escuela, ¿no? Eso es esa metáfora quiero recogerla especialmente de un trabajo de una colega de la Universidad de Antioquia, la profesora Erika Areiza, que utilizaba mucho esa metáfora en su tesis doctoral sobre las prácticas formativas y comunitarias en escenarios de conflicto. Y ella decía que la escuela terminaba siendo un lugar de como que una trinchera en donde el conocimiento pareciera que digámoslo, como que se desconectaba de la realidad y entonces el estudiante llegaba a la escuela a repetir la tabla de multiplicar, pero cuando salía de la escuela inmediatamente veía cómo cómo el actor armado estaba desplazando a la comunidad. Entonces ahí es donde uno decía, pucha, o sea, es muy duro porque claro, esos cortes hacían que el estudiante se preguntara ¿para qué la escuela? ¿Mm? Que era, digámoslo, también otra metáfora que utiliza la profesora Areiza, era los trazos de las tizas rotas, ¿no? Es decir, un trazo de la tiza rota es cuando, pues, no sé si recuerdan, algunos que escribíamos de pronto en el tablero con la tiza, cuando uno presiona mucho la tiza se rompe y ya no sirve, o sea, ya no tiene lugar. Incluso lo que de pronto quedaba muchas veces el profesor para llamar la atención le tiraba la tiza al estudiante, un acto violento. Era un acto, digámoslo, bastante conflictivo, ¿no? Y entonces ahí es donde uno empieza a hacer conciencia en esos trazos, ¿cierto? Que ya no había ya no había una vinculación emocional del estudiante por lo que se desarrollaba en el aula de clase. O sea, había una desconexión. Entonces, la práctica pedagógica entra en un ejercicio de recuestionamiento por los fenómenos de la vida social y cultural que viven dentro de la zona. Y ahí, pues, obviamente se gestan muchos modelos, ¿no? Entonces empiezan a entrar modelos como la escuela inteligente o, por ejemplo, como modelos como la escuela dialogante, ¿cierto? Donde empezamos a dialogar, a entrar en contacto con las realidades que están por fuera de ese espacio, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con Latinoamérica y especialmente con Colombia? Que esas transiciones fueron un poco más finas porque no fue, digámoslo, entender que la pedagogía dejó de hacer lo disciplinar, sino que empezó a buscar en las necesidades de la comunidad, en las necesidades del entorno en el que se movían, elementos con los cuales se podría, como digámoslo, plantear un ejercicio de clase. ¿Sí? Entonces, elementos como preguntas, digámoslo, orientadoras, objetos de estudio, en otros casos, por ejemplo, metodologías de trabajo, que incluso podría uno decir que en muchos momentos también el profesor aplicó pedagogías activas para construir un ejercicio de conocimiento con el estudiante, un ejercicio más de reconocimiento, de co-creación. Y con el tiempo, pues obviamente esto se fue volviendo algo usual y necesario para el maestro, ¿sí? El maestro fue, digámoslo, dejando un poco ese saber procedimental, disciplinar, y fue dejándose, digámoslo, se fue dejando seducir, ¿no? Por las necesidades que traían los chicos a la escuela, que iban llegando y que iban como construyendo en relación con la escuela. Aquí traigo una anécdota que me parece muy interesante que menciona un escritor antioqueño para reflexionar sobre esta escena, y es una escena en donde hay un profesor de matemáticas que está en una de las zonas rurales más pobres de ese departamento,
Y empieza, el profesor de matemáticas está hablando sobre la estadística y sobre los niveles, el PIB, el Producto Interno Bruto del país y cómo pues esto produce ciertas bonanzas en términos de la producción de alimentos en las zonas del país, ¿no? Como que qué zonas mercantilizan más unos productos que otros, y entonces está dando la clase y está enseñándole al estudiante cómo hacer un análisis estadístico del fenómeno. Entonces llega y termina la clase, ¿cierto? Y él ve que uno de los estudiantes, pues, no responde, le está como medio con la cabeza agachada contra el pupitre y le pregunta, ¿no? Y le dice que qué ha pasado, que pues, porque no está poniendo cuidado en la clase, que la clase es muy importante, que él no sabe todo lo que se está perdiendo porque pues él estudió toda su vida para venir a darle clases a él, ¿sí? Al estudiante, y que él está haciendo todo porque porque pues él sea un muy buen ciudadano futuro, ¿no? Aplicando el modelo del ciudadano. Entonces llega el estudiante y le dice, profesor, es que sí, pues yo entendí, le hace toda la retroalimentación del análisis estadístico, de lo que implica pues el pensar digamos, esos sistemas de producción para el abastecimiento en ciertas zonas de alimentos, ya sea la zona cafetera, la zona andina, pero él le dice, pero es que la verdad, yo no he comido nada desde ayer, ¿ya? Entonces, pues es muy difícil poder poner atención cuando yo vengo con el vaso de leche del día anterior. Entonces, claro, al profesor se le cae todo, ¿no? El profesor incluso siente vergüenza, ¿sí? Porque llega un momento en que dice, pues sí, yo me preparé 5 años para esto, pero nunca me preparé para entender que había una persona que venía sin comer. Y yo le estoy hablando de cómo analizar las grandes producciones de alimento en el país. Pues esas son las crisis, digamos, los circunstanciales que los maestros empezaron a vivir y en las cuales empezó a constituirse la movilización social como un proyecto formativo en la escuela que terminó permeando la práctica pedagógica, ¿no? O sea, fue, digámoslo, en ambas partes. El saber disciplinar del maestro fue reelaborándose en un ejercicio de construcción de conocimiento frente a lo que vivía la comunidad, y la comunidad a su vez fue retomando elementos o saberes disciplinares del maestro para construir proyectos de investigación o proyectos, digámoslo, de intervención, como les voy a mostrar ahora, de carácter inter o transdisciplinar, para entender lo que estaba pasando en esa escuela, en esa comunidad. Porque como bien lo dice la adagio popular, la escuela es la radiografía de la sociedad, ¿no? Y eso pues sin caer necesariamente, sin caer en la denominación de que es una etnoeducación o educación comunitaria, que eso es otro, digámoslo, otro harina de otro costal. Entonces, la pregunta que nace aquí ¿es posible pensarse el currículo sino comunitario que lo sustenta? ¿Es posible que nos pensemos en un currículo en donde no esté atravesado por las circunstancias de vida en las que vivimos? Nosotros en la Facultad de Educación hemos tenido muchas veces esas discusiones porque a veces hay maestros, ¿no?, que dicen, bueno, pero ¿para qué hablar del conflicto? Es que todo el tiempo es el conflicto armado. Y uno dice, no es hablar del conflicto, es que hay una necesidad perentoria de entender, ¿no?, que el conflicto armado es una dimensión inherente a la condición del ser colombiano, del configurarse como sujeto dentro de una ciudadanía, unas ciudadanías que hablan de Colombia, porque el conflicto hace parte de ese ejercicio y la escuela no puede ser indiferente y mucho menos desconocer y negar el conflicto, ¿sí? Es una violencia que data hace más de siglo y medio, ¿sí? Y eso hace que el maestro y quien agencia el acto educativo explore nuevas apuestas didácticas y metodológicas con las que busque un cambio. Ese cambio es nociológico, porque es decir, cómo me pienso en la sociedad, cómo la veo, cómo la siento, cómo la configuro, pero también es pedagógico. O sea, cómo la acompaño, cómo la enseño, cómo la aprendo, cómo la construyo en relación con el otro. Entonces, ahí es donde yo creo que es importante para este ejercicio de investigación y este proyecto y para ese seminario colegiado que empecemos a pensarnos que la transición energética pues no es un fenómeno completamente indiferente, ¿no? Y como ya lo hemos hablado en otras sesiones también, la sesión pasada que me pareció muy interesante del colega, el profesor de ingeniería, que es imposible, digámoslo, de despojarnos de las formas en las cuales la sociedad ha construido unas formas de entender esa transición,
¿no? Ya por lo menos los ingenieros nos hablan de que hay unos imaginarios carbonizados, ¿no? Entonces hay que descarbonizar imaginarios, ¿sí? Ese ejercicio de metaforizar, de darle nombre a lo que no tiene nombre, porque nunca se le ha organizado y por lo tanto no se le ha dado un proceso de visibilidad, de educación y comunicación en la escuela, es el que ha terminado por, digámoslo, desconocer estas necesidades. ¿En dónde? En la ruralidad, que es donde realmente se necesita ese tipo de apuestas de trabajo. Entonces, ¿es posible pensarse el currículo sin lo comunitario que lo sustenta? Yo no lo creo. Es complejo. O sea, pensar un currículo completamente, digámoslo, desmaterializado, desvinculado de esa mirada crítica y social en la que nosotros vivimos, no lo creo. Por lo contrario, creo que estamos más llamados a configurar espacios de discernimiento, de reflexión, que tengan como base el pensamiento crítico social. Es decir, para ese tipo de ejercicios, todo el ejercicio de indagación e investigación necesita de una visión paradigmática de lo crítico social, porque sin ello no vamos a poder constituir un lugar de cómo se configura nociológicamente esa sociedad y cómo se configura pedagógicamente esa sociedad a partir de ese proyecto educativo. Entonces, bueno, aquí pues es obvio resaltar las labores de los docentes, ¿no? Entonces, la labor del directivo docente rural, la labor del docente rural, la labor del estudiante rural y de las familias que viven en las ruralidades como tal. Por ejemplo, en la investigación, aquí citando a la compañera que nos acompaña en el seminario, Ana Luz Marina, la labor del directivo docente en rural tiene lugar en medio del conflicto armado a través pues, de un deterioro del tejido social y de la violencia y la desigualdad, y se dice que solamente el 8.4% de las instituciones educativas ubicadas en estas zonas rurales ofrecen educación secundaria y tan solo el 20% de los jóvenes que habitan en zonas rurales acceden a la educación superior. Entonces uno se queda pensando y diciendo, bueno, ¿qué es lo que el Ministerio de Educación ha entendido por educación rural? ¿Por qué el proyecto de educación rural, que es lo que se ha implementado históricamente por el Ministerio en esos territorios rurales, solamente alcanza a, digámoslo, a cubrir el 8% de esas apuestas o iniciativas de educación para la secundaria como tal? Porque solamente el 20% de los jóvenes acceden a ese, digámoslo, a ese proyecto de educación superior cuando hablamos de ejercicios de formación para la ruralidad que buscan la formación, la educación superior. Entonces son preguntas que quedan abiertas, ¿no? Uno podría decir, bueno, entonces la configuración de la educación rural que entendemos en la actualidad no está conectada con la realidad del país. Dos, el proyecto educativo rural que tenemos no da cuenta realmente de las necesidades que tiene actualmente la sociedad en los territorios. Por ejemplo, retomando las recomendaciones de la comisión, y al no atender a estas, digámoslo, prioridades, pues se desconecta de la realidad. Y tercero, pues si un estudiante que no llega incluso a una educación secundaria, como lo dice esta investigación, para poder llegar como a ser consciente de ese saber contextual, político, disciplinar de lo que está viendo en la comunidad, pues mucho menos va a llegar a la educación superior. Y súmele a eso que la oferta de educación superior en la ruralidad es muy pequeña, es demasiado pequeño, porque prácticamente las personas que viven en la ruralidad tienen que desplazarse a grandes centros urbanos como las capitales para poder llevar a cabo proyectos de educación superior. Entonces, es ahí en donde, esa es como la radiografía, ¿no? Estamos mostrando una radiografía en la que se está viviendo proyectos de educación, proyectos de formación en las ruralidades. Ya estamos viendo que hay muchas de ellas que no conectan con la realidad de las comunidades. Ya estamos viendo también que el estudiante se siente motivado, el estudiante rural o el joven rural se siente motivado por otras, no sé, otras actividades, otros lugares que no pasan necesariamente por la escuela o la educación. Y eso está ya incluso generando o inflando las filas de los grupos armados en el territorio. Hace poco, por ejemplo, escuchaba un comentario de un colega de nosotros de la Universidad Intercultural Indígena, Autónoma Indígena de la Guaín, en el Cauca, que él decía que me contaba como digámoslo,
un modo operandi que tenían ahorita los grupos armados en el sector. Tenemos estudiantes que son indígenas, ha tenido toda su formación indígena como tal. En la escuela que está dentro de la educación rural no están completamente como ligados a los intereses y a los fenómenos de vida que tienen las comunidades indígenas en el sector, sino que siguen enseñando mucho del currículo disciplinar que tienen los profesores que fueron nombrados para esa área. Y entonces el estudiante indígena lo que hace es que se va retirando de esa escuela, o sea, la va dejando digámoslo, no le encuentra sentido, porque no le encuentra conexión como con su espacio de vida, se retira, ¿cierto? Muy joven, empieza a trabajar el campo y cuando empieza, digámoslo, ya a trabajar el campo con las prácticas de las comunidades, empieza a encontrarse con el actor armado. Entonces el actor armado empieza a seducirlo, ¿no? A ingresarlo a todo un sistema de consumo y de producción que vive actualmente la sociedad contemporánea, ¿no? Entonces le da, por ejemplo, dinero para comprarse un celular, ¿sí? Lo ingresa en ese mundo, por ejemplo, de las redes sociales, le da dinero, por ejemplo, también para el consumo, ¿cierto? Entonces muchos de estos jóvenes terminan en situaciones de consumo porque han sido financiados por el mismo actor armado y la forma de poder, digámoslo, sustentar o de poder, digámoslo, como retroalimentar toda esa práctica que se dan con el actor armado y los jóvenes es que los jóvenes terminan siendo vinculados al grupo armado, ¿no? Ya sea por acceder a estas tecnologías o ya sea por tener, digámoslo, una mejor vestimenta o por incluso simplemente poder tener para consumir lo que ya en términos de adicción había generado con el grupo armado. Entonces, ese tipo de estructuras hacen que uno se ponga a pensar como profesor en la Facultad de Educación es, bueno, cómo construir una propuesta en donde el proyecto de educación rural, si bien remita a formar en unas competencias, capacidades, en unos elementos disciplinares que se requieran para la vida rural, pues también tenga unos elementos que capten, ¿no? Que llamen, que seduzcan al joven para que desista, ¿cierto?, de irse a enfilar al grupo armado. Y estas oportunidades nacen cuando empezamos a entender que en las prioridades que tienen los territorios está la clave para constituir el proyecto curricular de las escuelas, ¿sí? Yo puedo construir y entender que hay unas prioridades dentro del territorio y si las hago visibles y las organizo curricularmente, con facilidad los jóvenes llaman y se vinculan digámoslo, con más ánimo a este ejercicio y a ese trabajo. Hoy voy a presentar como una posible ruta, ¿no?, que podemos utilizar para este ejercicio, para poder, digámoslo, cómo desde el proyecto de investigación podemos hacer que esos jóvenes que están tanto en las prácticas formativas y comunitarias de organizaciones sociales de la zona como de las escuelas que circundan este territorio, podrían ser llamados, ser invitados para ser actores de la transformación del cambio a través de una estrategia formativa para ellos. Bueno, ese es otro elemento. Miren, por ejemplo, o sea, sigo contextualizando para hacer un poco más más profundidad en esa reflexión nociológica de la escuela colombiana y latinoamericana. Miren el caso, por ejemplo, de la escuela que se convirtió en un búnker, ¿no?, ante la presencia guerrillera del sector en Charalá, Santander, en donde los maestros del colegio, ¿cierto?, rediseñaron el currículo bajo la comprensión del respeto a la integridad de la mujer, después de que algunos directivos docentes del año 2000, en consorcio con grupos paramilitares de la zona, presentaran a las estudiantes como modelos de reinado de belleza, donde los comandantes de la zona escogían sus parejas sexuales. Entonces, es ahí donde uno dice, pucha, o sea, ¿eso pasó en una escuela? Sí, eso pasó en una escuela. Pero ¿por qué pasa en la escuela? Porque el proyecto formativo que se instalaba en esa sociedad, entendiendo la escuela como ese motor, esa alma que configura la estructura social del entorno, ¿sí?, como ese aliado, como esa estrategia que configura y que le da forma a la sociedad, pues era lógico que se privilegiaran ese tipo, digamos, de prácticas dentro de la escuela.
¿sí? Donde yo soy el reinado de belleza, yo soy mujer, ¿cierto? Tengo, digámoslo, estoy entre los 14, 15 años de edad, estoy en un momento en donde estoy cercano ya a mi juventud, ¿no? O sea, soy una preadolescente, empiezo a tener ya, digámoslo, como esa necesidad de tener contacto como con el sexo masculino, de relacionarme, de encontrarme, y entonces llega el comandante de la zona o llegan los paramilitares de la zona a decir, no, primero nosotros tenemos que escogerlos porque ustedes son nuestro premio, ¿ya? Entonces miren toda la narrativa, toda la estructura discursiva que se teje en una sociedad al punto en que llega a influir en una escuela como la forma de funcionamiento de la misma. Si este tipo de narrativas y estructuras nacen de los grupos alzados en armas y los grupos criminales dentro de la escuela, ¿cómo sería posible si nosotros deconstruyéramos esas narrativas para empezar a leer las prioridades de la comunidad y empoderar a los jóvenes para que hagan cambios dentro de ese espacio? O sea, cuando la escuela empieza a cuestionar la forma de vida, las prácticas de vida que tienen esas comunidades y empieza a volverse un motor de cambio y transformación, la escuela incomoda al Estado, incomoda al espacio socialmente configurado, pero busca incomodar ¿para qué? Para transformar, hacer un ejercicio de transformación, hacer un ejercicio que se va acercando cada vez más a la forma en cómo yo me entiendo y me relaciono con el entorno. Entonces, por eso la escuela es muy importante, la escuela es pilar. La escuela es un centro, así como lo es el centro de salud, como lo es el centro de poder en un pueblo. La escuela es no solamente la presencia de un Estado, sino es el espacio de construcción de lo que queremos como Estado y como nación, porque es ahí donde configuramos el proyecto país. Entonces ahí pues tenemos dos elementos importantes, y es que la escuela puede ser desde una perspectiva cultural, una forma en que se edifica la sociedad, muy moderna esta definición, donde entiendo que la escuela es el proyecto político de un Estado-nación, ¿sí? En donde enseñar terminó por convertirse en un sinónimo de rendir, procesar, sistematizar, plantear, ¿cierto? Planear todos esos elementos que hacen parte de lo que entendemos por escuela, ¿sí? De lo que hacemos como escuela, porque necesitamos producir, entonces la escuela tiene que estar basada en competencias para producir. Necesitamos que este conocimiento sea cada vez más claro, entonces a veces repito el conocimiento para generar una especie de memoria retentiva, ¿sí? Con la cual reproceso todo el ejercicio del conocimiento y pues la escuela termina por reproducir el conocimiento que se tiene dentro de esa comunidad. O tenemos la perspectiva de la escuela, que es una perspectiva más semiótica, como el environment, es decir, una escuela donde no es una cultura que se edifica bajo unas prácticas, sino que es como el environment, es como ese medio ambiente, ¿sí? Y lo utilizo en inglés porque pues utilizo más los presupuestos de la biosemiótica, es como una práctica que yo voy configurando y voy haciendo mía porque es natural a mí, es propia mi naturaleza dentro de ese entorno. O sea, esa práctica yo la hago mía, que es práctica de lo que vivo en la escuela, la hago mía porque la necesito para vivir, la necesito para entenderme, para constituirme socialmente dentro de ese entorno. Entonces, una escuela desde la perspectiva semiótica tipo environment es construir sentido. Es una escuela que no reproduce, construye sentido, interpela para saber. ¿Sí? La práctica es una semiosis permanente que está en cambio todo el tiempo. ¿Sí? Esa semiosis proviene del sujeto y la comunidad. O sea, hacemos sentido cuando empezamos a articularnos sensiblemente y de una manera cercana a lo que vive ese espacio. ¿Sí? La escuela entonces ya no reproduce conocimiento, sino es semilla, donde se cuestiona, se inquieta, se deja que la pregunta salga. ¿Sí? No se calla el estudiante cuando la pregunta incomoda al maestro, incomoda a la sociedad, sino que es una escuela en donde se semilla para saber, para interpelar, para cuestionar el entorno.
Ya, entonces, esas son dos perspectivas que me parecen interesantes, que claro, nos terminan dando dos tipos de hipótesis que creo que podrían ser interesantes para desarrollar también desde la dimensión pedagógica de este proyecto de investigación. Y es la práctica, en cuanto es forma y sentido, cuestiona la escuela, pues se sustenta y configura el proyecto de sociedad. Es decir, la práctica más allá de la escuela como proyecto social es una forma en como la práctica es constante, es permanente, configura un proyecto, configura algo. O sea, te construye lo que tenemos como sociedad. O sea, no es algo estático, es algo que se está reevaluando todo el tiempo. Y la práctica como forma de hacer sentido en la sociedad, de construir el modelo que la modernidad le heredó a la escuela. O sea, dar la posibilidad al estudiante de que no voy a simplemente a replicar el conocimiento disciplinar o lo voy a aplicar en un contexto disciplinarmente controlado, sino que le dejo que explore, se inquiete, pregunte, dude, ¿cierto? Cree, pues va a ser un espacio en donde esa práctica va a terminar deconstruyendo lo que entendíamos por una escuela moderna y va a darle pistas para que esa escuela sea un motor del cambio, ¿sí? Claro, ese tipo de propuestas en los territorios rurales es compleja, porque pues eso implica cuestionar el mando, implica cuestionar el lugar de control de los grupos armados. Entonces ahí es donde el maestro se vuelve molesto para el actor armado. Ahí es donde el actor armado llama al maestro a preguntarle que qué está haciendo, que por qué lo hace, ¿sí? Y empieza a intimidar, ¿no? Como ha pasado muchas veces, mandan corona de flores y empiezan a hacer todas las intimidaciones, las amenazas y bueno, en muchos casos han llegado a la acción directa que es a los homicidios directamente ya registrados, ¿no? O sea, a los crímenes que se han cometido contra ese tipo de maestros cuando han ubicado su lugar como líderes sociales en el entorno. Entonces, pues como para no hacerlo más largo, pues aquí hay una reflexión que yo planteo como un modelo formativo, pero pues hoy lo podemos saltar sobre el ejercicio de cómo se construye el currículo, lo intersubjetivo, lo subjetivo, y cómo eso, digamos, lo toma la metáfora de la semilla, ¿no? O sea, cómo la semilla aguarda, que es un código, un ADN que tiene, que es el currículo, ¿no? Lo interno, lo que está dentro de allí, qué es lo que nos pasa y nos atraviesa. Entonces, ¿cuáles son esas experiencias de vida? Está la endosperma, que es la capa que la recubre, entonces ahí es como ese juego entre lo intersubjetivo y la intersubjetividad, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto estoy asumiendo unos lugares de acción que me permiten hacer unos cambios, pero también un ejercicio educativo, formativo, pedagógico? Y bueno, no quisiera detenerme aquí porque pues esto es un poco más de la disciplina de la educación. Pregunta, ¿cómo llevar a cabo esa propuesta formativa a las escuelas para trabajar la transición energética? Voy a mostrar un ejemplo. Actualmente en educación primaria y transición energética en España se han implementado unos currículos donde el papel fundamental es afrontar el reto futuro. Entonces, el reto futuro es que pues, somos conscientes los diferentes tipos de energía que hemos venido abordando en las últimas sesiones en Colombia no son suficientes para poder garantizar la seguridad energética del país, ¿no? Ya habíamos hablado incluso de la producción, de la producción energética que proviene del agua, ¿no? Será toda la producción hidroeléctrica, y pues somos conscientes que los embalses, como nos decía el profesor Adrián, pues son cada vez mucho más bajos. No creo que tengamos la capacidad y la suficiencia para poder constituirnos y seguir, digámoslo, manteniendo un sistema energético basado en esa producción hidroeléctrica. Y pues desde ahí es donde empezamos como a buscar, bueno, cómo desde el territorio necesitamos, digamos, hacer una transición, buscar otras formas de tanto producción como consumo energético en el ejercicio. En el caso de España, como les decía, hubo un Real Decreto, ustedes saben pues que ellos son regidos por la corona, entonces el decreto 126 del 2024 dice que establece un currículo básico de educación primaria donde podemos encontrar transición energética en algunos contenidos, es decir, ya para los estudiantes de primero, segundo y tercero, que es primer ciclo, ya se están dando unos temas con respecto a la transición energética. Entonces, unos son realización de proyectos enfocados en transición energética, el concepto de energía, diferentes formas de energía,
fuentes de energía y materias primas, su origen, energías renovables y no renovables y el desarrollo energético sostenible y equitativo. Mire que estamos hablando del primer nivel, del primer ciclo, que son los más chiquitines. Y ya hablamos, por ejemplo, de un desarrollo energético equitativo, sostenible. ¿Por qué? Porque ya empezamos a darnos cuenta que en la producción energética que tenemos actualmente y como la concebimos no es suficiente. Hay que reorientar el ejercicio y la formación alrededor de este fenómeno. Entonces miremos, aquí saqué algunos, como se dice, como algunos logros, ¿no? En España le llaman logros, nosotros pues los entendemos un poco más como competencias, ¿sí? Que se viven de acuerdo al ciclo que están pues en cada uno de los proyectos de formación. Entonces, para primer ciclo dice materia y energía. Dice concienciación sobre la necesidad de reducción del consumo de materiales y sobre la reutilización y el reciclaje de objetos y sustancias como contribución a un desarrollo sostenible, ¿no? Otro, por ejemplo, en el caso del segundo ciclo, dice realización de investigaciones sencillas sobre algunos avances relacionados con productos y materiales que han contribuido al progreso humano. O sea, sencillas quiere decir, bueno, dígame por qué yo puedo, digámoslo, producir más energía con ¿cómo se dice? Con la cantidad de pasos que dan unas personas en un cierto espacio, utilizando esa energía, ese tipo de energía tiene un nombre, creo que se llama la electroestática, si no estoy mal. Y haga la comparación, por ejemplo, con la cantidad de energía que se puede producir con un molino, por ejemplo, que está ubicado en la ribera de un río, por ejemplo, o a la ladera de un río. Entonces, esas son cosas que empiezan como a constituirse como elementos de reflexión dentro de las comunidades educativas rurales con las cuales se empieza a repensar lo que se entiende por energía, por consumo, por producción y obviamente por sistema energético en la comunidad. Ese es otro, por ejemplo, para tercer ciclo son los más grandes, ¿cierto? Ya son como el tercer ciclo son ya los que están están entre media técnica y finales, en el caso de Colombia. Entonces dice, mire, el concepto de electricidad, la corriente eléctrica, efecto de electricidad, conductores y aislantes eléctricos, los elementos de un circuito eléctrico, observación de algunos fenómenos de naturaleza eléctrica y sus efectos, como la luz y el calor. Entonces, claro, empiezan con un ejercicio de experimentar con el estudiante, ¿sí? Empiezan a concentrar más, no tanto en el saber disciplinar, de lo que yo le puedo enseñar, sino qué puedo hacer con ese saber disciplinar. Entonces, es saber construir una pregunta, es saber construir un ejercicio de indagación, es construir una especie, digamos, de laboratorio en donde yo pueda probar los diferentes, de una manera sencilla, los diferentes tipos de sistemas energéticos que yo podría aplicar eventualmente en mi entorno, en mi territorio. Entonces yo ya empiezo como a acercarme a que el cambio en el currículo tiene que ser dado no es en el carácter disciplinar de la práctica, sino en la forma en cómo yo metodológica y didácticamente desarrollo ese elemento en relación con el entorno. O sea, qué didácticas, qué estrategias, qué experiencias yo voy a recoger para empezar a darle a entender al estudiante que sí, hay unas fuentes de energía y hay unas materias primas, pero que esa fuente de energía responde a las fuentes de energía de ese territorio y cómo ese territorio configura ese tipo de fuentes para su relación con el territorio. Entonces llega esta pregunta, ¿no? ¿Cuál sería un camino o estrategia para llevar a cabo este proceso formativo, especialmente en la transición energética o en estos elementos que habíamos hablado sobre la mitigación del cambio climático? Es reorientar el currículo, es constituirlo a través, si bien estos son mencionados en el Ministerio de Educación como diferentes competencias que tiene que tener el estudiantado cuando se desarrollan ciertas disciplinas y ciertos procesos de evaluación por disciplinas, vamos a recoger este replanteamiento y las vamos a denominar como habilidades para la vida. Es decir, estas habilidades tienen que ser retomadas por los estudiantes y los maestros para constituir lo que vendría a ser esa estrategia formativa que configure o reconfigure el currículo dentro de las comunidades rurales, dejando que sean atravesadas, ¿no? O se atraviesen por el fenómeno que estamos hablando, que es la transición energética. Entonces, ¿cuáles son esos elementos puntuales de un ejercicio de esa nueva estrategia curricular?
Entonces, el manejo y resolución de problemas, la comunicación, el pensamiento crítico, el manejo de las emociones y los valores, la relación con el entorno, el pensamiento científico, el pensamiento creativo. Yo he querido situar pues el pensamiento creativo en el centro porque creo que aquí es muy importante el paradigma de la investigación-creación en el sentido en que no todo está dicho y está en un proceso de exploración. Entonces, el estudiante o el docente que hacen parte de la escuela o el líder social de la comunidad pueden gestar proyectos formativos a partir del grado de incertidumbre que tienen alrededor del fenómeno, tomando esa grado de incertidumbre como una pregunta y una hipótesis con la que se desarrollen alguna de estos elementos curriculares que estoy pensando, que les estoy mostrando aquí. Entonces, unos pasos, ¿no? Aquí yo considero unos pasos. No es que sea así, pero eso es como una posible camino. Entonces, un reconocimiento de la diversidad de pensamientos, escuelas y ejes transversales de la formación existente en las comunidades. Primero, ¿qué es lo que la comunidad entiende por transición energética? ¿Cómo se configura ese conocimiento de la transición energética? Incluso, ¿se sabe sobre cómo se produce y se consume la energía? ¿Existe actualmente un sistema eléctrico o un sistema energético en la comunidad con la cual las personas puedan entender por qué es importante el sistema energético? A veces llegamos muchas veces a los territorios y eso no está ni siquiera instalado. La integración y el diseño de planes de trabajo transversales con los líderes sociales. El líder social es supremamente importante para poder constituir ese diseño de formación. La activación de programas de prácticas en enseñanza de la educación superior con estudiantes. Aquí hay que activar, por ejemplo, programas de prácticas con estudiantes de pregrado, de posgrado, tanto de la Facultad de Ingeniería, Comunicación y Educación, que acompañen las experiencias de trabajo. Es decir, que les empiecen a hacer un ejercicio de acompañamiento para que el saber comunitario, la práctica comunitaria, se termine convirtiendo en un saber pedagógico, en una construcción pedagógica para la escuela. ¿Ya? Y por último, la clase se considera como un proyecto de investigación social escolar. Todo el tiempo se está investigando. Estamos bajo el modelo de la investigación que se hace en la escuela para reinventar el proyecto educativo. Entonces ahí pues salen, digamos, los varios elementos que me parecen válidos, o sea, desafíos centrados en situaciones raíz de la transición energética, un rol central de nuestros estudiantes para la resolución de problemas planteados por estudiantes de las comunidades, es decir, el estudiante se lee en la necesidad del estudiante que vive en la comunidad. Y una estimulación por parte de nuestros estudiantes asesores de la estrategia hacia los líderes de las comunidades. Es decir, cómo el estudiante que participa en ese ejercicio de formación se relaciona con el líder comunitario. ¿Cuál es su vínculo? ¿Cuál es su lenguaje? ¿Cuál es ese uso de redes sociales, por ejemplo? Que puede ser una herramienta muy interesante para los aprendizajes que se produzcan en el ejercicio. Aquí pues planteo unos pasos para el acompañamiento, son 7. Estamos hablando son pasos que yo he recogido de diferentes propuestas que he venido acompañando en territorios rurales. Entonces, tenemos fases como la expansión profundidad, la continuidad multiplicidad, la inversión extracción, la construcción del mundo, la serialidad, la subjetividad y por último una ejecución. En todas está un profesor visitante experto, que es el experto sobre el área, está el líder social, por lo menos en estas dos primeras, que es muy importante, y está el estudiante asesor que recoge todo el saber del líder social para seguir en ese acompañamiento con el docente de escuela y el profesor visitante del ejercicio. Entonces, desgloso rápidamente como los pasos de acompañamiento de ese trayecto formativo. Para el primer punto, que es hablamos de expansión y profundidad, es esta fase está dada por la acción de cada participante de replicar y producir contenido mediante una pregunta de clase. Construimos preguntas de clase a partir de los fenómenos que vive la comunidad. 2. La continuidad otorga la coherencia al relato, por lo tanto, se hace que las preguntas que se hagan en clase se configuren a partir de un diálogo de saberes, donde hayan voces de los diferentes líderes comunitarios, del experto que se está visitándonos, que es el ingeniero, la ingeniera que trabaja en transición energética, como también está la voz de los maestros y los estudiantes de esa zona, para empezar a hablar sobre el consumo y la producción energética en el aula de clase. Ahí se deben estipular o definir unos objetivos formativos, por lo menos uno por cada sesión, que nos permita decir cómo lo que aprendemos del profesor experto se aplica en un ejercicio de comprensión del fenómeno que vivimos en la comunidad.
A partir de esos objetivos pasamos ya a la cuarta fase, que es la construcción de mundos, y entonces nuestros estudiantes, asesores, comienzan a diseñar una propuesta didáctica. ¿Con quién? Con la comunidad. ¿Sí? Yo me doy a la tarea de que yo no soy yo no soy estudiante de educación, yo no soy licenciado, pero empiezo a acompañar un proceso de diferentes momentos y de fases basados en la pregunta, como en los objetivos que hemos planteado con el experto y con los líderes, para generar unas actividades que cumplan los objetivos que se plantearon en ese ejercicio de formación. La serialidad es que empezamos, pues, obviamente a darle a esos objetivos una trama, ¿sí? Es como un gran tejido, un gran relato principal, y entonces empezamos a construir temas y objetivos con esas comunidades, ¿ya? Chévere que se haga también, pues, a través de redes sociales, porque eso también ayuda, ¿no? Uno creería que no, pero en las comunidades rurales hay un gran acceso significativo en algunas de ellas a las redes sociales, y son los principales espacios informativos de las comunidades para lo que sucede dentro del entorno. Está la fase de la subjetividad, que es donde se requiere explorar los diversos universos de los personajes. O sea, yo tengo que construir personajes con los cuales hayan unos liderazgos dentro de la comunidad, ¿sí? Entonces, reconocer en el estudiante y en el docente de esa institución educativa rural, como también de los líderes sociales de esa comunidad, unos sujetos que son transformadores, ¿sí? Que son los sujetos del cambio, que en ellos y en ellas y en ellas hay una posibilidad de cambio, de reconfigurar el escenario de formación de las personas. Y por último, pues una fase de ejecución, que es la posibilidad de que el universo de la clase que usted ha construido, ¿cierto? Se aplique mientras el estudiante asesor va recogiendo información de lo que se va aplicando en esa clase, en ese ejercicio de formación, para luego sistematizar y alimentar un archivo que nos permitiría como revisar un poco a futuro, como hacer un proceso de evaluación integral, evaluación 360, y bueno, realmente qué se recogió, qué se construyó, qué preguntas se respondieron, qué objetivos se lograron, y cómo esos objetivos, bajo el conocimiento especializado del profesor experto, como el conocimiento situado del líder social, terminaron impactando a la comunidad, ¿verdad? Yo les voy a dar un ejemplo, no me voy a detener en este de acá, me voy a detener en este, que es un ejemplo, por ejemplo, de diseño de clase. Entonces, docentes de ciencias naturales y el profesor visitante en ingeniería. El tema que van a trabajar, entonces, el mercurio y sus cualidades. Objetivo, conocer las condiciones físico-químicas del mercurio y su comportamiento en un hábitat en particular. Ese es el objetivo del profesor de ciencias naturales, ¿no? Entonces, primera semana, se revisan las fuentes bibliográficas que hablan del mercurio en Colombia y Latinoamérica. Entonces, miren, ya no vamos a mirar qué es el mercurio según la referencia eurocentrista o la referencia norteamericana. Vamos a mirar es dónde está el mercurio en Colombia y cómo está afectando a las comunidades en Colombia. Semana 2. Los estudiantes recogen casos donde se evidencia el comportamiento físico-químico de este elemento. Por ejemplo, algunos podrían ir a entrevistar a algunos barequeros que están en diferentes zonas de minas donde se utiliza el mercurio para hacer minería, porque ustedes saben que el mercurio en mucha minería ilegal sigue siendo usado, y es lo que está, digamos, es la primera fuente de contaminación de los ríos, como especialmente el río Atrato en el Chocó. Semana 3 y 4. Entonces, bajo el acompañamiento del docente del aula, se diseña un mapa interactivo de la presencia del mercurio en los ríos colombianos y la incidencia de este en el mercado de la minería ilegal y la contribución al conflicto armado colombiano. Ya entendí que el mercurio es un elemento químico que afecta diferentes sistemas acuíferos como el río, ¿cierto? Pero al mismo tiempo también afecta los comportamientos económicos y sociales dentro de la comunidad que aplica el mercurio para poder hacer minería. Entonces, mapeo el ejercicio para entender cómo se mueve, ¿cierto? Y después de ese mapeo, entonces construyo un ejercicio de poder mirarlo dentro de ese mapa como tal, ¿no? Entonces los estudiantes construyen un primer videoclip o unos podcasts donde se registran los usos del mercurio en Colombia, las incidencias de este material en un hábitat natural como Isminas, por ejemplo en el Chocó, y se relaciona el uso de este químico en el nacimiento de la minería ilegal, legal e ilegal en el país, al igual que su contribución al conflicto armado colombiano. O sea, se construye una línea narrativa, se construye un relato, ¿sí? Y ese relato es el que empodera a las comunidades, tanto jóvenes, docentes, como estudiantes, como líderes sociales de la comunidad, para hacerle frente a lo que están viviendo como prácticas dentro del territorio.
Entonces, bueno, yo con esto aquí termino, con ese espacio, para darle el espacio a las preguntas y para que podamos pues compartir, porque pues ustedes saben que la dinámica del seminario es que planteemos como algunas hipótesis de trabajo, pero abramos el espacio para la conversación. Entonces, voy a dejar de compartir y no sé si alguien de pronto tiene alguna pregunta, tiene alguna inquietud. Gracias, Jorge. Yo tengo una pregunta. Sí, dime, Juan. Digamos que estas formas de educar, que son un poquito más novedosas, que son más acercadas a los contextos, ¿qué tanto dependen del profesor? O sea, ¿hay algo como que reglamente que esas prácticas deben ser así? Sigue siendo muy desde la perspectiva del docente que quiere implementarlo, a diferencia del que de pronto no quiere hacerlo y simplemente lo evalúa desde un currículo muy convencional. Sí, o sea, yo creo que realmente ahí la pregunta es, ¿qué tipo de docente está, digamos, apelando a ese tipo de prácticas? Porque, pues Juan, o sea, si nosotros pensamos que el docente simplemente es quien imparte un conocimiento disciplinar dentro de la escuela, pues por obvias razones estamos pensando que nos quedamos en un lugar donde la escuela simplemente reproduce el conocimiento, ¿no? Son esos modelos en donde seguimos pensando en la escuela como un lugar para repetir, reiterar, ¿cierto? El conocimiento. Pero realmente en esos momentos, y por lo menos lo digo personalmente porque pues he tenido la experiencia de conversar con muchos maestros de estas zonas rurales que están cercanas a, por ejemplo, a grupos indígenas o a comunidades de diferente índole, esos maestros dicen, no, pues realmente lo que aprendimos disciplinarmente nos sirve en un cierto porcentaje, pero aquí nos toca que reinventarnos todo el tiempo. O sea, necesitamos reconstruir nuestra clase a partir de lo que realmente necesita la comunidad. Entonces ahí es donde el trayecto formativo toma, toma, toma mucha importancia porque empieza a recoger digamos, los fenómenos de la vida comunitaria como preguntas, como elementos que se necesitan para construir una clase, para construir un proyecto formativo y para, obviamente, hacerle sentido a lo que está viviendo la comunidad, porque yo no puedo pensar que el estudiante que está dentro de la escuela durante las 6 horas de clase va a estar desconectado de lo que está pasando afuera. O sea, yo no puedo mantenerlo, digámoslo, como muchas veces pasa, ¿no? Entonces estoy haciendo el ejercicio de la literatura, estoy hablando de la literatura, hablemos de la literatura latinoamericana, y es una literatura completamente desconectada de lo que está viviendo la comunidad, pues es obvio que el estudiante inmediatamente se desconecta. O sea, hay una desconexión que no permite que realmente haya un proyecto formativo y evidentemente un proceso de formación entre maestro y estudiante. Pero sí, depende mucho de la práctica del maestro, depende mucho de la práctica de quien llega a ese lugar.